Doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas Andeclip, está con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien. Doctor, ¿cómo usted ve este proceso de las negociaciones de gobierno con los gremios médicos? Por un lado se habla de que firmará con un grupo, con grupos, y por el otro lado el colegio médico dice que el gobierno ha dañado las negociaciones y está anunciando un paro en el sur y una cadena humana para este miércoles. Recuérdese que nosotros representamos el sector privado. Correcto. Y que en el sentido general somos colegiados porque todo médico pertenece al Colegio Médico Dominicano. Nosotros los apoyamos en toda la lucha, pero en lo que se refiere a acciones inmediatas de esa naturaleza, a menos que no nos inviten, nosotros no participamos. De manera que si nos invitan, nosotros con mucho gusto participaremos como hemos participado en otras jornadas, pero hasta ahora eso no ha llegado a nosotros. Cuando usted dice que participaremos es que podrían sumarse a un paro, las clínicas privadas. No, depende de lo que nos planteen. Participaremos en las conversaciones, porque, porque nosotros... No. Perdón. Depende de lo que nos planteen para ver cómo nosotros ayudamos a resolver el asunto de los médicos que trabajan y que son fundamentalmente por un acto de solidaridad que trabajan con nosotros y muchos de ellos trabajan en los diferentes... También en los diferentes ¿cuántas horas trabajan en las clínicas privadas los médicos? Hasta que haya pacientes. Hasta que haya pacientes. ¿Y el contrato se hace por horas laborales? No, fíjese, recuérdese que ha cambiado en los últimos 15 años, más o menos 20 años. La situación ha cambiado bastante. Generalmente, después de aprobarse la Ley General de Salud y aplicarse la 42 y algo, cambió la situación ya que los médicos, el 90%, porque siempre hay excepciones, trabajan por contratos con las diferentes ARS. Y fundamentalmente existen 3 ARS fundamentales y una secundaria, yo diría, que es la que contratan más o menos el 95% de los médicos o las clínicas que trabajábamos en el sector privado. Pero las prestadoras de servicios de salud, que son las clínicas, tienen médicos contratados. Pero muy poco. Muy pocos. Nosotros damos los servicios básicos, por ejemplo, emergencias. Nosotros generamos, y eso no quiere decir que no hayan instituciones que no tengan sus servicios contratados a un tercero de asuntos de emergencia, pero en sentido general, vamos a hablar como de la mayoría, vamos a usar ese término, pertenecen lo manejamos las clínicas, los servicios de emergencia. Esos pocos médicos tienen un tope de horario de trabajo y tienen un sueldo base. Sí, eso más o menos por dónde anda la cantidad de horas a trabajar y el salario. Mire, en sentido general, nosotros trabajamos, los médicos que trabajan en ese instituto, hay excepciones, pero en sentido general, es 8 horas de trabajo. El sueldo oscila entre los 25 y 30 mil pesos, más o menos igual. ¿Pero es un médico general, un médico especialista? ¿Cómo es? ¿Un emergenciólogo o un...? Eso está surgiendo ahora en los últimos años, 3 o 4 años los médicos de emergencia y ese tipo de cosas, pero generalmente es un médico general con conocimiento adiestrado, con conocimientos básicos, que es lo que se necesitan para atender una emergencia, porque luego se le avisa al especialista del lugar y es el que la continúa. Pero ese trabaja con la administradora de riesgo de salud. No. El especialista, digo. ¿Hay especialistas también contratados? No, déjeme esclarecer. Sí. Cada especialista, por ejemplo, está contratado con una ARS. Sí. La mayoría de las ARS en este momento, el 94% para ser exacto, la constituyen 3 ARS del sector privado, que son Humano, Pali y Universal. El restante la constituyen vamos a decir que el SENASA, pero el SENASA no es tan agudamente privado como lo es, como son nosotros tres. No tiene el mismo esquema, claro. Sí, o sea que es un poco diferente, a pesar de que tiene pacientes privados buenos, ¿no? Sí, o sea, no estoy porque tiene 2 regímenes, tiene el subsidiado y tiene el contributivo. Sí, o sea, tiene 2, que debe desaparecer, creo que. ¿El subsidiado? Sí, eso. ¿Y qué hacer con esa gente? Darle el servicio que se merecen y darle un servicio, pero no engañarte con un servicio de
creo que no me existe en este país, de contributivo, subsidiado y ese tipo de cosas, un régimen igual que los demás, porque te pone en una situación de desventaja y te da el aspecto del limonero. O sea que eso no puede ser. Doctor, usted por su experiencia gremial y como médico y ahora trabajando con las clínicas, ¿cuál sería el horario ideal de un profesional de la medicina en el sector público? Lo digo a propósito de estas discusiones de las 4 horas, 3 turnos de 4 horas o las 6 horas. No digo de 8 porque el gobierno ha dicho reiteradamente que no ha planteado 8. Aunque el que quiere trabajar 2 de 4 quizás lo acepte. Pero ¿cuál usted cree que sería el horario ideal de un profesional en el sector público y los ingresos también ideales? Un cafecito Santo Domingo, en lo que usted se prepara a respondernos. El mejor café del mundo, sabor que inicia en el aroma. Este café Santo Domingo se bebe en los hospitales y las clínicas privadas también. Café saludable. Doctor. Mire, es una situación compleja. Porque aunque usted me diga que nosotros no podemos vivir de rodillas a las tradiciones, comienza por un asunto de tradición. Recuérdense, ahora usted me dirá, no es necesario porque ahora sobra. Pero recuérdense anteriormente cómo comenzó todo cuando había una escasez marcada de médicos. Y que un médico tenía que ir de una institución a otra. ¿Se recuerdan de eso? Sí. O sea, que no es mucho tiempo. Estamos hablando de 50 años atrás, más o menos, ¿verdad? Hay médicos que están en 3 lugares. Usted peor que Gardel, que ya que va internado. De 50 años no hace mucho. Hay médicos que son militares, trabajan en salud pública y en el seguro social. Y en 4 clínicas. Así, para poder sobrevivir. Pero ahí hay un conjunto de cosas. Nada más no una sola sobrevivir. Sí. Por ejemplo, en la época que aquí en Santo Domingo habían 2 neurocirujanos, se lo peleaban para que usted en un momento determinado le diera el servicio. José Joaquín y Neres Lora. Se lo peleaban para que usted en un momento determinado estuviera en Santo Domingo, porque el interior usted no tenía. Había que decirle al interior el día antes, voy a ver si tú puedes y eso, y llegarme acá. Y el tigre te decía, oye, pero si me pongo en la carretera no puedo llegar porque tengo un accidente. Así era la cosa. Pero en 50 años ha cambiado. Hay la cantidad de profesionales suficiente. ¿Cómo manejarlo ahora? ¿Qué cantidad de horas podríamos... es lo correcto, lo ideal? Eso todavía, eso todavía tiene su peso específico. Porque usted me va a decir que deberían trabajar 8 horas como trabaja en el mundo entero un asalariado. Porque recuérdese ya que... No, yo lo digo 4. Pero yo lo que quiero, a partir de su experiencia... Yo creo que usted me va a preguntar 4. No, 4. A partir de su experiencia, 4, 6, 4, cómo hacerlo y... 4 parece razonable, 6 hay gente que lo plantea también. Pero por su experiencia y por la visión también que maneja la clínica privada, conoce el sistema público. Porque quizás se necesite el aporte de ideas frescas ante este impasse de gobierno-colegio médico, de alguien que no tenga los intereses directos en una negociación como lo tiene el gremio y el gobierno. Pero fíjese, como le decía, es un asunto evolutivo. Y comencé así a decirle la poca cantidad de médicos que existían en la época, pero que hoy en día, ya como apertura, que comenzó en el 63, por ahí, de la apertura a las universidades, las cosas van cambiando, pero no bruscamente, tiene que ser paulatinamente que vayan cambiando. Porque no puede, bueno, no que no puede, porque usted coge el Estado Dominicano y para adelante y lo hace, ¿verdad? Y coge los tanques y la policía y lo hace. Pero ¿cómo sería paulatino? ¿Cómo sería paulatino? Sería paulatino precisamente, fíjese, ya hay tandas vespertinas y tarde, noche, que ya son 4 y 2 horas diferentes. Eso es usted en el tiempo nuestro.
cuando digo nuestro quiero decir mío, eso era impensable. Pero ya hoy día no, ya hoy en los últimos 10 años, por ejemplo. Hay otras necesidades. Bueno, la población ha aumentado más, pero también hay más profesionales. También. Pero ¿le parece lo de 4, 4 y 4? 4 de la mañana, 4 de la tarde y media tarde, noche. Lo que pasa es que usted no puede... 3 tandas de 4 horas. Lo que pasa es que usted no puede dejar de perder el punto de vista de el pago, del salario. Y por eso que le digo que tiene que ser una situación que se ajuste a la realidad. Porque un médico que gane, usted me va a decir, bueno, pero la mayoría de la población dominicana, el 80% tiene ese sueldo, que gane 25 mil pesos, por ejemplo. No le da ni para la goma ni la gasolina para movilizarse a las 3, a las 4 de la mañana. Entonces tenemos que buscar una solución en que el elemento... Bueno, usted me va a decir, yo me tengo que vestir, poner ropa, corbata y eso para venir al canal. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros no escapamos a eso. No, entonces, lo que quiero es una visión completa suya. 4 horas con un sueldo en esas 4 horas, ¿de cuánto? O sea, 8 a 12, 12 a 4, 4 a 8. Servicio completo para el ciudadano. Sí. Pero ese médico, en esas 4 horas, ¿qué debería ganar? ¿Qué debería tener de ingreso? Habría que modificar todo. Que no es fácil eso. Sí, pero... ¿cuál sería un sueldo más o menos justo? Mire, yo soy la persona menos calificada para decirle eso. Porque si yo le digo eso a usted, me van a... Y el esquema que plantea el gobierno de un sueldo base, a partir de dónde se da el servicio, si es en un lugar difícil, dependiendo las características del lugar, del tipo de trabajo, el sacrificio del profesional, los incentivos. Ese tipo de, para diferenciar, porque hay un lugar donde usted trabaja que tiene menos dificultad, eso que usted dice, un médico que va de madrugada, no es lo mismo que uno que trabaje en la mañana. Hay mayor dificultad, exposición a riesgo, una serie de incomodidades. Ni sábado, ni de noche, ni día de fiesta. Tomar en cuenta este tipo de variables. Sí. Por eso que le digo que es un poco complejo, porque es fácil decirlo. A los médicos vamos a sacrificarlo y vamos a que tengan que justificarse. Si usted necesita un especialista en Pedernales, en la frontera, y lo va a sacar de la comodidad urbana, y se va a ir con su familia, o él se va a ir solo y va a dejar la familia y vendría semanal o cada 15 días, usted tiene que pagarle. Lo cual eso hay que vivirlo, porque hay que saberlo. Porque usted me va a decir, bueno, los militares se lo hacen. Pero el promedio de los militares son 4 años en los reclutas, como se llama, usando ese lenguaje. Pero el médico generalmente va a ser por vida. Claro. Y no es comparable, ¿no? Y el tipo de trabajo es diferente, intelectual, formación, capacitación constante. Desde el inicio. Claro, siempre estudiando. Por eso lo estoy diciendo desde el inicio. O sea, es una situación compleja que yo pienso que debemos sentarnos y buscarle una solución al problema. Vamos a decir que aceptable, porque adecuado es un poco difícil. Aceptable. Aceptable para las partes. Mire, doctor, cambiando bruscamente el tema, de repente conocemos que se hacen pruebas de una vacuna en República Dominicana para la chikungunya. Se están buscando, que hay 70 y tantas personas, se buscan 106. Y ha llamado a preocupación porque no fue un anuncio que hizo Salud Pública ni Bioética, sino que lo saca el periódico y de repente nos enteramos que hay personas sometidas a esas pruebas. En Estados Unidos solo se consiguieron 25. ¿Usted qué piensa de esto como profesional de la salud? Yo tengo que admitirle que soy un ignorante en eso, porque no tengo los conocimientos suficientes ni la base que hay para esa cosa, para poder admitirle una opinión honesta y pública. Tengo que tener mucho cuidado con esas cosas, porque desconozco las bases de eso. Yo me imagino que ellos se habrán sometido a lo que dicen las leyes dominicanas para usted poder hacer ese tipo de estudio o de experimento con la población. Yo lo desconozco. Vamos a salir un poco entonces del ámbito científico y vamos a una realidad nuestra. Lo que se denomina rechazo de pacientes en situaciones de indefinición de sostenibilidad del pago, los rebotes, las clínicas. ¿Cómo anda esa situación, doctor? El nivel de humanización del servicio en las clínicas. ¿Cómo está República Dominicana? Cuando alguien llega con un paciente a una sala de emergencia, está necesitando una atención, pero ciertamente la clínica, la prestadora de servicios de salud,
tiene unos compromisos y unos costos financieros. ¿Cómo se está manejando eso? Mire, es una pregunta engorrosa, difícil. Por principio, nosotros le decimos a nuestro asociados. No, al personal que está ahí. Sí. Si llega un paciente en condiciones muriéndose, no lo dejen morir. Si llega un paciente que necesita oxígeno porque está negro, digo, negro no es asunto de piel. Correcto, oscurece por falta de oxígeno. Por falta de oxígeno. No lo dejen morir por no suministrar el oxígeno. Si llega un paciente con una puñalada y usted lo puede ahí por estabilizar hasta que pueda llegar a cirugía, no lo dejen morir por eso. Pague o no pague. Esa es la política nuestra que tenemos en la clínica. Pero, ¿qué pasa? Que muchas personas, por algún tipo de limitaciones, recurren a las clínicas y dicen que tienen una emergencia y que deben ser vistos. Hay un porcentaje muy alto que no califican para esos términos. Entonces, eso se pone, y es la parte odiosa de la clínica o del profesional que está ahí. Le dicen, no, mire, usted puede esperar, hay otro que está adelante, y ese tipo de cosas, y eso genera conflicto. No hay un sitio. El dolor es del que lo tiene, doctor. Entonces, pero ¿cómo diferenciar? ¿Hay algún procedimiento, un protocolo para determinar? No hay una máquina que te diga, tiene 5 de dolor. Eso mismo. Sí, pero uno, a medida que le va viniendo cana arriba, uno se da cuenta. Sí. Usted me va a decir que es subjetivo, yo eso se lo admito. Pero uno sabe cuando es un dolor apendicular, generalmente uno sabe el tipo de problema que va, cuando es un dolor tipo cólico de un cálculo renal, o cuando... Porque hay emergencias y emergencias. Cuando le dice cuando llega una mujer sangrando, tú no puedes inventar. Claro. Y cuando le dicen, tienes que actuar o se muere. Doctor, ¿el carnet o dinero en efectivo? Bueno, ahí va. Entonces, cuando está en juego la vida, ningún médico, absolutamente ningún médico, normal, ¿no? Porque puede ser una persona patológica, que se esté muriendo una persona, le preguntan ni cuánto tiene la cartera, ni cuánto, si tiene carnet o si no tiene. Ahora, después que usted está estabilizado, es una cosa diferente. Ya usted, su vida en ese momento, usted quizás no lo nota, pero el médico sabe que usted no está corriendo peligro inmediato. Pero el médico sabe eso, y la enfermera que está ahí sabe que ya usted puede esperar 5 o 6 horas y que está rápido porque no se va a morir en ese momento. Ellos lo saben. Quizás la sensación que te falte el oxígeno en un momento dado y que tú pierdes el contacto con la realidad, tú no sepas qué está pasando, porque yo no sé si usted sabe que a los 5 minutos de usted faltar el oxígeno, usted está muerto. Claro. Y a los 3 minutos de que usted no lo tiene, ya usted no sabe dónde está. Ya, pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento. Entonces, la población no está acostumbrada a ver ese tipo de cosas. Se siente impotente y como lo que tiene en mano es nada, lo que hace es que llora. Doctor, en la parte que tiene que ver con la sala de intensivo, cuidado intensivo, ¿cuántas salas de cuidado intensivo tienen ustedes como asociación de clínicas? Hay un inventario, porque a veces yo he tenido que lidiar con situaciones de alguien en una ambulancia y que no aparece una sala de cuidados intensivos, porque yo sé que es muy fuerte el costo de mantenimiento y de actualización. Fíjese, el asunto del cuidado intensivo, si yo le digo a usted que en la mayoría de las clínicas lo que dejan es pérdida. Sí. Que dejan pérdida. Claro. La unidad de intensivo. Tenemos que subsidiarla. ¿Cómo? La mayoría. Sí. Porque por los gastos que ahí se originan y la demanda que hay de equipos y el costo de esos equipos, la gente no tiene la mayoría con que pagarlo. Y mire que son caras. Y hay materiales, ¿cómo le llaman? Gastables, que pierden un tiempo, se degradan. Pero lo que pasa es que eso es relativo. Usted tiene 2 pacientes ahí. Usted tiene que ponerle 8 enfermeras. Porque el médico no está ahí. Costos. Pero la enfermera tiene que estar ahí constante, viéndote en los ojos, por ejemplo. Entonces, ¿tú crees que usted está viendo los ojos, te está viendo la pupila? Tiene que estar viendo si tú estás cianótico o no. Cianótico quiere decir si tú tienes los labios morados, te está faltando oxígeno, ¿no? Y tiene que estar viendo un aparatico que tiene que estar marcando y Si ese aparatico hace así, ¡up!, de una vez. Entonces tiene que estar ahí, pestañando. Vigilando totalmente. Entonces, encima de eso, es un avance de tecnología, porque hace tiempo, cuando ustedes nacieron, eso no existía. Por ejemplo, absolutamente no existía. ¿Usted sabe cómo se hacía antes el asunto de la anestesia? Cuando nosotros
échale un poquito que está negro. Sí, Ahí. así. Eso lo hacía yo. Así era. Sí, así era. O sea, Maternidad de Altagracia. o sea, nosotros, cualquier sitio. Échale un poquito ahora que está negro. No lo siga porque está bajando la frecuencia. Así era la cosa. Pero ahora no, ahora se te detecta antes de que Medicina de tanteo. bueno, pues era lo que había. La Sí, medicina, claro, la medicina ha sido así siempre, ha progresado en base a los errores, desgraciadamente, y en base a los sufrimientos de la gente. No es un asunto pecaminoso decir eso, porque es la verdad. Eso La es ciencia cierto. ha avanzado así. Doctor, terminó el tiempo. Ay, no me dejó ni desarrollar. En otro no me dejó momento. desarrollar ni En otro todos los momento. problemas que tenemos nosotros arriba. Ahora mismo. Vamos a conversar, vamos a enlistar esos problemas y vamos a hacer otra cita. Muchísimas gracias, doctor Mena. Bueno, encantado de El estar aquí. doctor con Rafael usted. Mena, presidente de la Asociación de Clínicas Privadas. No pude decir ni los estado problemas con que nos están nosotros. confrontando hoy en día. Gracias a él, a ustedes. Mañana de nuevo aquí en A Diario.